Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Saludo a la distancia a Enrique Quintana. Enrique, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Víctor Piz, bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Don Pablo Iriart, gracias, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos, muchas gracias. Bueno, vamos directo a los temas porque hay muchos y candentes. La Secretaría de Energía publicó el viernes un acuerdo con un nombre técnico muy largo de continuidad y confiabilidad y más cosas de energía eléctrica que ha pues desatado prácticamente una guerra con generadores eléctricos eólicos y solares, es decir, los que se consideran de energías limpias. Y el motivo de esto, lo que argumenta la Secretaría de Energía es que pues tiene que recuperar el establecimiento de algunas líneas y que por esa razón suspende la realización de pruebas de plantas eólicas y solares para la generación de electricidad. Esto ha desatado una guerra de declaraciones, de cartas, de embajadas, de cámaras industriales, el propio Consejo Coordinador Empresarial que ha dicho que esto es violatorio de la Constitución, diciendo que impone limitaciones serias a proyectos de energía limpia. Hay todo un debate en este sentido. El coordinador, el presidente, un funcionario muy respetado, el doctor César Hernández de la CONAMER, renunció el viernes por la tarde en rechazo absoluto por las medidas que la Secretaría de Energía estaba tomando. Ya había, fíjense ustedes, desde el jueves una carta, un texto de la Secretaría de Gobernación a Energía diciendo eso no se puede hacer porque es violatorio de estos preceptos. Pues la Secretaría de Energía dio para adelante y hoy, lunes, y el inicio de esta semana, pues tiene en pie de guerra a muchos productores privados, nacionales y extranjeros que entraron en este capítulo de la reforma energética a generar energía eléctrica por vía limpia, por vía eólica, por vía solar, y que hoy pues tienen la amenaza de la parálisis de sus plantas. Esto implica, ya me dirán ustedes, Enrique, Víctor, Pablo, más de 30,000 millones de dólares de inversión en México. Enrique, lo que está detrás de todo esto. Mira, el argumento técnico de la Comisión Federal de Electricidad, hay que referirlo, dice que en estos tiempos tenemos que asegurar la confiabilidad del suministro eléctrico. Luego entonces, la energía eólica y la energía que se genera a través de celdas solares son energías, le denominan interrumpibles, porque no generan todo el tiempo. Entonces, sobre este argumento es que se señala, bueno, vamos a no usar este tipo de energía y vamos a incorporar energías que generan un flujo continuo. Como dejaremos de usar energías renovables, entonces se tendrá que compensar la energía que no se pone en el sistema a través de las centrales que tiene disponibles, pues fundamentalmente la Comisión Federal de Electricidad. Algunas centrales no estaban funcionando a plenitud porque son más costosas y el criterio que se había usado era el de la energía más barata, era a la cual se le daba prioridad. Ahora, como se excluyen estas energías, las que producen un flujo interrumpible, va a haber espacio para que la CFE eche a andar algunas centrales. Pero adicionalmente a esto, también de manera muy conveniente, estas centrales van a hacer uso del combustóleo, un subproducto de la refinación que prácticamente ya no tenía destino. Entonces, la CFE va a aumentar sus ingresos porque le va a vender
más energía a los consumidores. Y Pemex va a aumentar sus ingresos porque el combustóleo que prácticamente tenían que desechar ahora va a ser usado por centrales eléctricas. El problema es que los inversionistas privados, 6,000 millones de dólares de proyectos en curso, 30,000 millones de proyectos que ya estaban instalados, incluyendo los 6,000 que estaban en curso, bueno, entonces todo eso está en riesgo. Y evidentemente el sector privado, las empresas afectadas, pues no se han quedado con los brazos cruzados y ya están interponiendo suspensiones porque hay violaciones a la ley de transición energética, al procedimiento para la introducción de nuevas reglas. Como tú decías, se saltaron normas en el diario oficial, se saltaron normas en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER, donde pues debido a que los detuvo, los paró César Hernández pidiéndoles que cumplieran esas reglas, pues lo renunciaron. Prácticamente es de esas salidas que seguramente fue la secretaria exigiendo que el funcionario se fuera, en un ámbito que por cierto le corresponde a la Secretaría de Economía, pero pues la señora Nale aparentemente tiene poder en varias secretarías. Así es que lo que nos vamos a encontrar en los siguientes días, Leo, es un litigio entre empresas privadas que van a ir a los tribunales mexicanos para tratar de obtener la revocación de esta decisión de la Secretaría de Energía y un desprestigio generalizado de México, donde se vuelve a observar que no hay confiabilidad en las inversiones, que te pueden cambiar las reglas del juego a la mitad del río y pues ahí tú dirás si quieres cruzarlo bajo ese riesgo. Me parece que este segundo es quizás el efecto más negativo que puede poner en riesgo inversiones, no solo en energía, sino en todos los sectores. ¿Dabas tú cuenta ya de estos montos? 6,000 millones de dólares listos, 30,000 operando allá. Víctor, el impacto económico de esto puede ser muy grave porque, como dice Enrique, puede repercutir en otros sectores, ya no solamente el energético. Sí, claro, a estos datos que ya daba Enrique, hay uno más que también calculan organismos empresariales, que es la pérdida de casi 30,000 empleos que están involucrados en el sector de energías renovables. Creo que lo más importante de este tema, ya lo mencionaba ahora Enrique, es el cambio de señales que se da en un sector que pues prácticamente está trayendo inversión nueva al país en materia de energías renovables. Vimos las cartas que emitieron desde el viernes mismo el representante de negocios de la Embajada de la Unión Europea en México, el embajador de Canadá, la American Chamber of Commerce de Estados Unidos también se pronunció ayer en el mismo sentido. Entonces, esta señal es muy peligrosa, que se dé un cambio de reglas a mitad del partido, porque además hay que recordar, Leonardo, que está en proceso de entrar en vigor el nuevo tratado comercial de América del Norte con Estados Unidos y Canadá, y eventualmente empresas estadounidenses o canadienses que pudieran sentirse agravadas por este acuerdo, pues podrían demandar a México cuando todavía no entra en vigor el tratado, y la verdad es que la señal que da México, la verdad es que no es nada buena. Me preocupa también mucho el hecho de que se haya omitido el proceso de consultar justamente a los participantes del sector. Por esa razón, el mismo diario oficial, tú lo mencionabas, sugería la necesidad de hacer una consulta en el sector. Entonces, yo no sé cuál sea la urgencia de brincar ese proceso, ese paso, y publicar el acuerdo, dar un albazo literalmente, y por esa razón renunció el titular de la CONAMER, ya lo mencionabas. Además es un funcionario, él realmente muy calificado, es un gran funcionario. Él fue subsecretario de Electricidad en el gobierno anterior, en buena medida él se encargó de llevar a cabo la reforma que tiene que ver con el sector eléctrico. Entonces, estas
estas señales, ¿no?, tan confusas, tan contradictorias, la verdad es que no son nada buenas en un momento en el que el país va a requerir inversión extranjera y lamentablemente la señal que se está dando al exterior pues no es la mejor. Una vez más, no es la primera vez que sucede, ya pasó con el aeropuerto, ya pasó con la planta cervecera, ya ha sucedido, y una vez más, como si esta administración no aprendiera, justamente cuando el presidente pide inversión, patea la inversión y le pone un golpe de esta naturaleza. Pablo, una reflexión en lo jurídico y en lo político, porque la batalla aquí no es por energías limpias o hacer electricidad con carbón. Aquí hay un tema de violar la ley, ¿o me equivoco? Tienes toda la razón y el punto no es técnico, sino que es ideológico. Técnicamente no se sostiene la argumentación de que por tratarse de energías intermitentes, entonces las vamos a aplazar. Te entendería eso si hubiese un exceso de demanda de electricidad y vamos a desconfiar un poco de estas energías intermitentes y vamos a poner por delante las otras. No, la demanda ha caído y es cuando más posibilidades hay de almacenamiento y de energía. El tema es ideológico, y lo dijo el presidente en la mañana. Lo que pasa es que a veces no nos gusta oír o entender lo que se dice. Dice, estaban conspirando para destruir Pemex, Comisión Federal de Electricidad. Que ya no se siga consumando el saqueo de los neoliberales. Ese es el punto. Y además, tampoco nos debe llamar asombro. Durante su campaña presidencial y desde que se aprobó la reforma energética, el presidente dijo que le echaría abajo y no quedaría piedra sobre piedra de las reformas del sexenio anterior. Bueno, y eso están haciendo con las consecuencias que muy bien han descrito mis compañeros Enrique y Víctor. Son pues 19 países los que han protestado porque México les cambió las reglas del juego, cuando ya la inversión estaba hecha en 14 o 18 estados, ya habían parques de energías limpias listos para entrar a funcionar y se les dice, la Secretaría de Energía, no, ustedes no van a jugar. Es decir, se queda una inversión plantada. Con razón los países que tienen empresas afectadas, 19, dicen, ¿qué pasa con México? Nos vamos a ir a pleitos y a juicios. Y por supuesto que lo van a ganar, porque un acuerdo, ni siquiera fue un decreto, es un acuerdo, este acuerdo no puede estar por encima de las leyes, por encima de la Constitución, donde está aprobada la reforma energética, y por encima de los tratados internacionales a los que México forma parte. Es una acción de dar un manotazo que no va a prosperar, me imagino, en contra del Estado de Derecho, y en que el gobierno mexicano lo va a perder, si no en los tribunales nacionales, en los tribunales internacionales. Como decía Víctor, en el momento que más se necesita inversión, aquí se le da una patada, por supuesto, porque tienen otra ideología. Es una forma de decirle a todos los que quieren invertir en el sector energético, como ya lo había dicho el candidato López Obrador, si entran aquí van a incursionar en un acto de piratería contra México. Está escrito, le mandó el candidato López Obrador a los CEOs de las principales compañías de energía diciéndoles eso, y ahora actúa en consecuencia porque según él los neoliberales ya no nos deben seguir saqueando con energías limpias y cambiamos lo mejor del sistema eléctrico, que es a través de estas energías renovables, viento, sol, que hay en abundancia y es de los más baratos del mundo esa generación, por lo peor de la generación de energía eléctrica, que son estos combustorios, que es el chapopote, el residuo que queda de la refinación y que ya no hay que hacer con ella porque está prohibida en todo el mundo. Hasta los barcos que la usaban, el 1 de enero hubo una normatividad internacional diciendo ya no más combustorio porque tiene demasiado azufre y estamos contaminando el aire y los mares. Bueno, esa es la apuesta, es ideológica.
Pero también tienes toda la razón en decir que el candidato López Obrador dijo que las reformas las iba a echar abajo y iban a congelarlas, por lo menos, pero también dijo que íbamos a generar energía eléctrica y energías limpias, íbamos a proteger el medio ambiente, y esta es una medida que lo contradice. Enrique, es un manotazo, decía Pablo, para que la CFE vuelva a ser el monopolio absoluto de la generación de energía eléctrica en el país. ¿Es correcto? Sí, desde luego, ese va a ser uno de los efectos inmediatos. No lo va a hacer porque ya no puede. La CFE, hay que recordar, produce el 54% de la energía eléctrica que se consume en el país. Aunque se haya caído la demanda, no se puede borrar de un plumazo ese 46%. Lo que se busca es que gradualmente vaya recuperando un mercado que ha perdido por ineficiencias, que ha perdido porque no se tomaron las decisiones correctas en su momento. Pero adicionalmente creo que sí hay un intento de regresar a un esquema idílico. El presidente quisiera que estuviéramos en el mundo de los 70s, donde había dos grandes empresas mexicanas, bueno, tres, pero una ya murió, que es la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Nada más falta que quiera revivirla, pero bueno, teníamos dos grandes, que eran Pemex y CFE, y no había competencia, no había ninguna competencia. Él ha aludido en varias ocasiones a que es el modelo que quiere volver a observar, que quiere volver a ver. Y se vale, es decir, es parte de un proyecto político. Lo que se está cuestionando es que en lugar de plantear claramente, a ver, México se va a salir de los acuerdos de París, va a derogar la ley de transición energética, va a reformar la ley del servicio público de electricidad para poder cambiar las cosas. En lugar de que esto ocurra, de hacer pública su intención, de llevar a debate político esta propuesta, por lo que ha optado es por hacer reformas, digamos, por afuerita, cambios administrativos que empezaron cuando se cambiaron las reglas de los certificados de energías limpias, los llamados CEL, luego cuando se cancelaron las subastas eléctricas, cuando se suspendió el proyecto para el tendido de una línea que venía de Oaxaca hacia el centro de la República, etcétera, etcétera. Es decir, han sido estas decisiones que no son jurídicas, que son decisiones administrativas, las que de facto están echando por tierra la transición energética y la construcción del mercado eléctrico, sin la discusión que esto debiera llevar consigo para ver qué es lo que le conviene y qué es lo que queremos los mexicanos con este proyecto. Ahora, yo creo que narras muy bien el capítulo, pero el punto aquí es, de facto, la Secretaría de Energía está usurpando funciones que le corresponderían a otras comisiones, a la CONAMER, a la SENAD, etcétera. Víctor. Sí, efectivamente, nosotros levantamos algunas opiniones de expertos legales que conocen del tema y lo que nos dicen es que se están modificando principios y alcances establecidos en la ley. O sea, esto carece de la debida fundamentación y motivación para justificar la emisión de este acuerdo. Tendría que, en todo caso, hacerse una reforma legal, cosa que no se hizo. Y obviamente los organismos reguladores pues están siendo tomados por la Secretaría de Energía. En este caso pues vimos la renuncia forzada de César Hernández Ochoa, pero CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, pues obviamente se pronunciaron a favor de este acuerdo. Déjame nada más traer un poquito a la memoria, lo mencionaba ahora Enrique, pues sí, primero fue la suspensión de las subastas de largo plazo, en donde se abre un mercado mayorista en materia eléctrica en México, el gobierno decide suspender estas subastas, y luego los certificados de energía limpia, que también
siguieron este mismo proceso. No hubo consulta entre los participantes. Estos certificados se le otorgan a las empresas que construyen centrales eléctricas a partir de la reforma energética, pero se modificó la regla para que se pudiera también otorgar estos certificados a la CFE, cuando la CFE no ha construido una planta en muchos años y obviamente ninguna planta relacionada con el tema de energías renovables. Entonces son varias señales que se han dado en los últimos meses y sin duda están modificando las reglas del juego. Aquí lo importante es la seguridad jurídica, el Estado de Derecho. Creo que ese es el tema de fondo. El gobierno tendría todo el derecho a modificar las reglas si no le parecen, si no está de acuerdo, pero tiene que hacerlo por los cauces institucionales, cosa que no está pasando. Entonces el costo puede ser muy alto para México. ¿Tienes confianza en los tribunales y en el fallo, Víctor? Mira, pues cuando menos ya hay 3 suspensiones, son provisionales, no son definitivas, pero sí vamos a ver una guerra, una batalla legal por parte de las empresas que están en contra de este acuerdo. Y además de su derecho, el presidente lo decía en la mañana, si no están de acuerdo, pues pueden inconformarse, y creo que es el recurso que les va a quedar a las empresas. Lamentablemente, pues esto va a generar un impasse en el sector de energías renovables en la medida en que las empresas acudan a los tribunales a impugnar este acuerdo. ¿Tú, Pablo, tienes confianza en la independencia de los tribunales, en fallar de acuerdo al marco jurídico y no presionados por el gobierno, por la Secretaría de Energía? Es muy difícil de saberlo, tenemos que confiar. Sin embargo, el mensaje que se manda tanto al interior como al exterior es que en México no hay Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque con un acuerdo pasan por encima de la ley, pasan por encima de la Constitución y pasan por encima de acuerdos internacionales. México, me abriste el sector energético para producir energías limpias y me la vas a comprar, la energía que yo produzca. Y ahora por un acuerdo dicen, no, ya no te vamos a comprar. Y los miles de millones de dólares invertidos, los acuerdos firmados por el gobierno mexicano, no me importa si sean azules, verdes o rojos, ¿qué pasa con ellos? No, vamos a terminar con el saqueo del país de los neoliberales. Es decir, es un tema ideológico donde hay una obsesión en contra de la inversión privada. Es una manera de decirles, váyanse de aquí. El Estado de Derecho absolutamente vulnerado por el gobierno federal y además lo hacen con festejo y con saña. Decir eso que nos saquean los neoliberales porque producen energías limpias y vamos ahora a utilizar el combustóleo que es hipercontaminante por la cantidad de azufre y que solo porque nuestras refinerías son bastante malas o muy antiguas, lo dejan ahí, es el chapopote, es el residuo final. Y entonces, pues nos encontramos ante un dilema ideológico y político. En lugar de atraer inversión extranjera a México, la estamos invitando a salir, cambiando las reglas del juego. Una acción, un golpe al sector privado, a las inversiones puede ser casualidad. 2, puede ser coincidencia. 3, es una confirmación. Es el aeropuerto de Texcoco. Fueron los gasoductos que venían de Estados Unidos. Fue la consulta popular para echar abajo una inversión de 750 u 800 millones de dólares ya hecha en Mexicali para una planta cervecera. Y ahora cambio de las reglas del juego para miles de millones de dólares invertidos en energía limpia. ¿Por qué no? Queremos usar la del Estado, que es contaminante y es chapopote. Es decir, creo que ante tanta confirmación uno no puede ya llamarse ni a sorpresa ni a engaño, Leo. Pues sí, tienes razón, son muchos hechos los que lo confirman, muchos proyectos de infraestructura con inversión extranjera que se cancelan, que se limitan, que se restringen, a los que se les cambian las reglas, por cierto, terrible. El discurso del presidente, rápidamente, Enrique, esta mañana, cuando dice todo esto de más costoso y de que nos saquean y esto, ahí hay una serie de elementos que no se sustentan, porque todas las tablas que he revisado el día de hoy respecto a la generación
de kilowatt hora y de energías por plantas eólicas o solares es más barato que lo que produce la CFE. Pues ya ves que luego las estadísticas no se le dan mucho, se equivoca hasta en la dirección de las gráficas, pero bueno, creo que se puede argumentar de múltiples formas la decisión. Lo que está en el fondo, lo dijo también el presidente, es queremos que tenga otro tipo de trato la CFE. La marginaron por mucho tiempo. Esa fue la intención precisamente cuando se abre un sector a la competencia y antes hay un monopolio, pues se establecen reglas del juego para evitar que el monopolio haga uso de su poder para quedarse con el mercado. Eso fue lo que por años en efecto sucedió para construir el mercado eléctrico. Eso se ha hecho en muchos lugares del mundo. Por eso decía, es legítimo, quiere cambiar de visión, quiere un monopolio otra vez. Bueno, pues tendría que decirlo, tendría que poner esto en la Constitución, en la ley, para que fuese de esa manera. ¿Qué es lo que no está haciendo? Porque sabe que el riesgo de que en ese caso la inversión pues eluda a México, huya o ya no venga, es muy alto. Entonces se trata pues de justificar con elementos presuntamente técnicos como los costos que, como tú dices, si se ven con lupa, esos elementos no son sustentables. Pues no lo son. Vamos a hacer una pausa, tenemos más temas. Hoy Morena pide que se haga una revisión sobre el patrimonio y los ingresos de los mexicanos. Sugiere que lo haga el INEGI. Hablaremos de esto en un momento. Mensajes, volvemos enseguida. La tauromaquia. Estamos de regreso, le decía yo, Morena hoy pues lanzó esta iniciativa, esta propuesta en voz de su líder nacional, de su presidente nacional, Alfonso Ramírez Cuéllar. Sugirió que sea el INEGI el que mida, escuche usted con atención, la riqueza de los mexicanos, que haga una medición acerca del patrimonio de los mexicanos. Hubo muchas reacciones a lo largo del día, por supuesto, la oposición, el PRI, el PAN y el PRD salieron a decir que de ninguna manera, que eso era inadmisible, y después el propio senador Monreal, que es el líder de Morena en la Cámara Alta, dijo que no existía iniciativa alguna en este sentido en el Senado. Pablo, ¿cómo lees esto y qué sentido tiene? Sí, yo veo esto es parte de un grupo gobernante en el que incluyo al presidente del partido y al presidente de la República. Creo que están muy ofuscados porque la Cuarta Transformación se derrumbó por completo a los 15 meses de iniciado el gobierno. Creo que no tienen posibilidad de construir nada positivo de ahora en adelante porque se viene una oleada de desempleo y de quiebras en lo económico, de estrecheces y de recortes presupuestales por falta de ingresos que harán inviable la creación de algo positivo si es que lo tenían en mente. En cambio, sí pueden destruir mucho. Veo esto en un esquema, en esta huida del gobierno, una huida hacia el socialismo. Son medidas socialistas envueltas como lo hace, y no me refiero a la socialdemocracia con la que muchos comulgamos, sino al socialismo marxista caduco que tiene a la lucha de clases como el motor de la historia. Vamos a fiscalizar a los ricos, y no solo eso, vamos a darle atribuciones al INEGI para que no haya ningún impedimento legal, para que entre a revisar el patrimonio de los que tienen dinero. Es decir, hay un odio condensado, un odio de clases que se transmite hacia la población. Están polarizando de una manera fuerte y grave, porque vamos a acabar enfrentados entre nosotros. No es un asunto solamente del señor, del presidente de Morena. No,
va muy en sintonía con lo que plantea el presidente de la República. En la mañana dijo, la pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer con los ricos? O sea, sí hay un ingrediente de revanchismo social y de transferirle la responsabilidad de lo que está ocurriendo, la pérdida de empleos y la debacle económica, a los ricos, o lo que eso quiera decir en el lenguaje que utilizan. ¿Quiénes son los ricos? ¿Quién sabe? Los que tienen más de tanto, los que tienen más de cuánto. Entonces, este motor del gobierno, que es la lucha de clases, pues va a tener unos costos muy altos, porque es producto de un gobierno que fracasó por sus políticas erróneas, por el mal manejo de una crisis y porque sus atavismos ideológicos le han impedido amortiguar el golpe que se nos viene en muchas materias, en empleo, en ingresos, en delincuencia y también en lo que es la quiebra de empresas. La culpa de ellos lo tienen los neoliberales, es la crisis del modelo neoliberal, y nosotros vamos a hacer otro. En síntesis, creo que ante esta ofuscación y ante la derrota de un gobierno hecha por la realidad, que le ha dicho estás equivocado y te vas a ir en el segundo trimestre a 15, 18% bajo cero en el crecimiento de tu economía, están teniendo un escape falso hacia un socialismo que ya no existe más que en Venezuela, porque hasta los chinos y los vietnamitas han tomado las reglas del mercado. ¿Va a prosperar? ¿Piensan ustedes que esto tiene posibilidades de que prospere? No está en los mandatos del INEGI. El INEGI tiene muy claro qué tiene que hacer y está normado y regulado, pero ¿ves posibilidades de que prospere, Víctor? Mira, creo que la intención de esta propuesta de Alfonso Ramírez Cuéllar es contar con mejores instrumentos para tener como mayor fidelidad en la medición de la distribución del ingreso en México. El INEGI realiza una encuesta, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Cada 2 años esa encuesta permite determinar cómo está la distribución del ingreso en México, y a partir de esa encuesta el Coneval hace la estimación del nivel de pobreza en el país. Y lo que dice Alfonso Ramírez Cuéllar es que hay un subregistro del ingreso que tienen los estratos económicos altos, los que están en el decil 10 los deciles más altos de ingreso. Y eso es cierto, o sea, ese subregistro siempre ha existido, porque en estas encuestas que realiza propiamente el INEGI, pues la gente no declara todo el patrimonio que tiene, ¿no? Y no lo declara pues por una cuestión de reserva de datos personal. Entonces, lo que llama la atención de la propuesta de Ramírez Cuéllar, que aquí la tenía a la mano, es básicamente lo que dice en esta propuesta. Dice, el INEGI debe entrar sin ningún impedimento legal a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Entonces, eso francamente yo leyendo hoy expertos, pues raya en algo que podría ser violatorio de la privacidad y de los datos personales. Ya hoy Alfonso Ramírez Cuéllar matiza en Twitter la explicación sobre este tema, pero sin duda creo que sí es muy peligroso que una reforma de este tipo se pretenda llevar a cabo y darle a INEGI, pues él dice que como es un organismo autónomo, pues tendría más credibilidad el hacer esta encuesta, que sin duda, como digo, la hace el INEGI, pero sí enfrenta limitaciones para encontrar el nivel de ingreso real en los estratos económicos altos. Pero bueno, es un tema muy polémico que sí puede ser violatorio de lo que comento ahora. De la privacidad de los individuos. Enrique, ¿hay un espíritu encubierto ahí de gravar, de cobrar más impuestos a partir del tamaño, la dimensión y el patrimonio de las personas? Detrás de la propuesta de Alfonso Ramírez Cuéllar, sí. Detrás de la propuesta del presidente, no. Ese es parte del problema.
Por años el presidente ha dicho, mi compromiso es que los impuestos no van a subir. Ramírez Cuellar, desde el principio de esta administración, cuando era presidente de la Comisión de Presupuesto, pues ha insistido en la necesidad de una reforma fiscal. Entonces, creo que Ramírez Cuellar es consistente. Esto lo dijo antes de que fuera presidente de Morena, cuando era solamente un funcionario en la Cámara de Diputados. Entonces, creo que se equivocó. Tal vez, como dice Víctor, sí buscaba dar con una vía para tener mejor información. Pero la verdad es que se equivocó. Y creo que no va a pasar. A tu pregunta anterior, Leo, hoy ya el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijo, pues esta iniciativa no pasa. Igualmente hubo legisladores como Tatiana Cloutier que inmediatamente la echaron para atrás. Yo creo que va a quedar como ese tipo de buscapiés que a veces se han lanzado. Hemos visto varios temas donde se lanza el buscapiés y se ve un poquito, se calibra cuál es la reacción de la sociedad, cuál es la reacción de las fuerzas políticas. Y me parece que en este caso ha sido tan abrumador el rechazo, porque pretender darle al INEGI este rol que no debe tener de ser un auténtico policía, un fiscalizador, pues realmente no tiene ningún sentido. Ya después, como dice Víctor, lo matizó, pero esa redacción que seguramente fue muy cuidada, la del comunicado emitido ayer por la noche, claramente apuntaba a darle ese rol al INEGI. Entonces, afortunadamente creo que, insisto, esto va a quedar nada más que en un intento y se perdió uno de los puntos interesantes de este comunicado que también plantea Ramírez Cuellar, que es la creación de un consejo fiscal independiente que vigile los gastos y los ingresos del gobierno, que vaya que nos hace falta hoy y que va en el sentido totalmente contrario a lo que el presidente quiso hacer, que es quedarse con la atribución de redistribuir el presupuesto prácticamente al gusto. Entonces, creo que lo que tenemos ahí es este estire y afloja de un partido que es muy diverso y que tiene de chile, de dulce y de manteca, y en este caso creo que Ramírez Cuellar pues la regó. Y muchos espontáneos que por iniciativa personal se lanzan con algunas ideas que a lo mejor no han sido suficientemente analizadas o reflexionadas. Pero ahí hay dos ideas en lo fiscal que se quedan flotando. Una, la de los señores gobernadores y también los empresarios que siguen insistiendo en una convención nacional hacendaria para revisar las cargas y los pesos fiscales en toda la federación, que todavía pues no cuaja ni se asienta y que por cierto al gobierno no le gusta. Y dos, esta que decías tú y que está en el documento de Ramírez Cuellar, este Consejo Fiscal autónomo, que vaya, que nos vendría bien revisar el uso y el ejercicio del presupuesto por parte de las entidades públicas. Déjenos hacer una pausa nuevamente, vamos de inmediato a mensajes y volvemos enseguida. Pues alguna información de mercados y financiera contrastante, Víctor, porque está ahí el petróleo mexicano, pues le fue bien y recuperó niveles de cotización internacional por arriba de los 26 dólares, 8% arriba de donde estaba, muy bien. Y esto ayudó un poco al peso también. Y por otro lado tenemos este señalamiento de Fitch and Ratings diciendo que por los desequilibrios fiscales de México prevén una recesión profunda. Tu lectura y análisis de todo esto, por favor. Sí, mira, los precios del petróleo se han venido recuperando en las jornadas recientes. Ya ha venido quedando atrás este episodio de abril, en el que incluso llegamos a ver precios por abajo de cero en una jornada, y al recuperarse los precios internacionales, pues también la mezcla mexicana de petróleo se está viendo beneficiada.
Hemos visto también, sobre todo en las jornadas recientes, muy recientes, un optimismo en los mercados, básicamente por dos razones. Por una parte, por la reapertura de las economías en Europa, sobre todo, y la posibilidad de que ya también pronto en varias regiones, estados de la Unión Americana, también se retome la actividad económica. Entonces, eso hay una señal de optimismo sobre esa posibilidad. Y el otro tema es el que pues surgió en las últimas horas, en el sentido de que hay avances en el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus. Eso también se reflejó en las bolsas en Europa, hubo alzas fuertes en Londres, en Frankfurt también, en Nueva York también el índice amplio, el Standard & Poor's, tuvo una ganancia importante hoy. Y sin duda los mercados están muy expectantes sobre esos dos temas: la reapertura de las economías y el desarrollo, si es que llega a darse y a concluir de manera exitosa pronto, sobre la posibilidad de tener una vacuna. Entonces los mercados están viendo esos dos temas, pero a la vez también están recibiendo información del deterioro que están teniendo las economías. Entonces, cuando hay evidencia de que ya la crisis está pegando duro en economías, sobre todo avanzadas, pues eso también lo resienten los mercados en ciertas jornadas. Enrique, apuntes a este respecto, por favor. Mira, vamos a tener mercados que van a estar en vaivén. Cuando hay buenas noticias como la que estuvo circulando el día de hoy a propósito de la posibilidad de tener quizá más pronto de lo esperado una vacuna para el COVID-19, pues los mercados se animan. Igualmente estamos viendo los primeros resultados de la apertura económica. Entonces, esto configura una posición optimista. Pero en cuanto, por ejemplo, aparezcan datos de rebrotes que prefiguren la posibilidad de que se haga más lenta la apertura o incluso la posibilidad de que haya nuevos confinamientos, entonces verás cómo los mercados se vienen para atrás, porque cambia la expectativa y estamos en una etapa altamente incierta. Quien diga hoy que sabe lo que va a pasar dentro de un mes, dentro de 2 meses con la economía internacional, pues como dicen, es que no está bien informado, porque estamos realmente en una condición de altísima incertidumbre. Así que hay que tomar con un granito de sal estos días, como el que hoy se presentó, con alzas muy importantes en las bolsas, con estos niveles del precio del petróleo. En el caso de la mezcla mexicana, el más alto desde marzo. En el caso del WTI, por arriba de los $30, algo que no se veía en el corto plazo, se veía más distante. Pero, insisto, todavía las cosas están con alfileres y hay que andar con mucha cautela. Ya que hablaban ustedes de las reaperturas y de esta gran expectativa por cómo avancen y qué tan efectivas y eficientes sean, Pablo, hoy varios estados de la República y varios gobernadores anunciaron planes alternativos. Lo que anunció el gobierno de la República la semana pasada no satisfizo en muchas entidades del país y están diseñando su propia ruta y su propia estrategia, Pablo. Sí, es evidente que no hay una coordinación gobierno federal y entidades federativas, ni en las estrategias, ni en los tiempos, ni en las mediciones. Un estado te puede reportar tantos muertos en un día y el subsecretario de Salud dice que ese estado tiene mucho menos fallecimiento. Es decir, hay una descoordinación que se hace muy evidente a la hora de las cifras y también a la hora de las decisiones. Hay estados que dicen, no, yo no voy a abrir, yo no voy a arriesgar a mi población. El gobernador de Chihuahua dice, sí, tengo municipios que están libres de COVID, pero tenemos ahí muy cerca Ciudad Juárez, donde hay un foco grande de posibilidades de infección. Es decir, se ha politizado tanto de parte del gobierno federal el tema
del combate al COVID, que ya lo han domado como 10 veces y han aplanado esa curva que todos vemos que es una recta, que los gobiernos estatales, algunos, de manera muy responsable, han dicho, voy a marcar mis propios tiempos porque mi obligación es con los gobernados y no con la popularidad. En fin, gobernadores que no salen en las revistas, las portadas de las revistas de sociales, han tomado muy en serio el cuidado de su gente. Hemos visto entidades, decía Chihuahua, pero también hay otros, son varios, son más de una docena, que han dicho, marcaremos nuestros propios tiempos. ¿Por qué? Hasta la gobernadora o jefa de gobierno de la Ciudad de México dice, el pico va a ser en junio, y después hay otros, el pico va a ser en tal fecha. El único que siempre dice que el pico será la próxima semana es el doctor Gatell, que me parece que ha sufrido un desgaste muy grande, lo vemos hasta en su expresión, y ha perdido mucha credibilidad y ascendencia sobre los sistemas de salud estatales. Sí, nadie ya, en fin, lo toma en serio, le presta atención. Los gobernadores prefieren tomar sus propias decisiones. Enrique, ¿esto apunta a reaperturas en México desordenadas, piensas, o descoordinadas? Sí, definitivamente, ya las estamos viendo. Era cuestión de ver el municipio de Monterrey, por ejemplo, donde ya vieron los bares bajo ciertas condiciones, con cierto cupo, pero ya la gente puede ir. Y otros lugares donde evidentemente pues, esto ni siquiera se ve en el corto plazo. Y está bien, puede haber ritmos diferentes del contagio, puede haber circunstancias distintas. Pero mira, Leo, siempre nos lleva a esta discusión al mismo asunto, las pruebas. Si tuviéramos una cantidad suficiente de pruebas como para poder saber con mayor precisión cuál es la real circunstancia de la pandemia en el conjunto del territorio mexicano, pues se valdrían las estrategias diferenciadas sin ningún problema. Pero cuando seguimos siendo el país entre los 20 de mayores contagios en el mundo, el país que menos pruebas aplica por millón de habitantes, por abajo, por ejemplo, de la India, pues entonces estamos, como se ha dicho muchas veces, dando palos de ciego, actuando de manera, digamos, sin saber a dónde vamos con precisión. Entonces, ahí sí, cuando se plantean estrategias descoordinadas, hay el riesgo elevado de que en los municipios donde a partir de hoy ya se reabrió y empieza a funcionar nuevamente la vida sin restricciones, pues en poquito tiempo vamos a tener muy probablemente un brote que vuelva a hacer que se regrese al confinamiento. Entonces, tenemos ese problema y vamos a padecer todavía, me parece, bastantes meses la pandemia de una o de otra forma. Víctor, por favor. Sí, agregaría el tema de las actividades esenciales que se agregaron en el acuerdo publicado la semana pasada, en donde también hubo confusión y todavía el viernes hubo una clarificación, por así decirlo, en el sentido de que estas actividades, construcción, minería e industria automotriz, podrían reiniciar labores antes del 1 de junio, porque el doctor López-Gatell había dicho que no, que era después del 1 de junio. Bueno, pueden reiniciar labores antes del 1 de junio si cumplen con los protocolos sanitarios y si reciben la aprobación de la autoridad. Entonces, también ahí eso viene a, pues, a reducir un poquito las expectativas que había en esos sectores, particularmente en la industria automotriz, la industria de autopartes, que ya estaban pues prácticamente listas, ¿no? Dado que en Estados Unidos está también reanudando la producción, por ejemplo, en el caso de la industria automotriz, y requieren componentes que se fabrican en México y no los van a tener todavía. Entonces también el tema de los sectores que pueden o van a poder reanudar labores primeramente antes que otros sectores,
también no está muy claro, no es muy nítido todavía el tema. Entonces, creo que sí, va a ser complicado y esto agrega dificultades a este escenario que ya comentan Pablo y Enrique sobre pues el diferimiento y el desconfinamiento que habrá de manera regional y gradual en las entidades de la República. Mucha preocupación todavía en muchos sectores por cómo se haga esto y que se haga bien y que no produzca pues un contagio masivo. Rápidamente, antes de irnos, comentarios finales sobre esto. Pablo, el CONACYT, un organismo que pues era promotor de la ciencia y la tecnología en el pasado, desde hace más de 20 años, y que se ha convertido pues en otra cosa, pasó charola y le pidió a los investigadores y a los becarios que colaboraran. Ya no les da dinero, ya no les da vacas, pero que entonces ellos colaboraran para el gobierno, y esto pues provocó todo un debate y una crítica penosa, vergonzosa. El presidente lo retiró finalmente y dijo que no. Pero ¿qué opinión te merece esto? Se echaron para atrás, pero esa era la intención. La intención es lo importante, bueno, la concreción también. Vamos a pedirle dinero a los investigadores que donen del estímulo que reciben, mientras yo gasto miles de millones de pesos en una refinería financieramente inviable y hasta compro un estadio de béisbol en Hermosillo y no le meto un peso al sector privado, ahuyento a la inversión extranjera, y el presidente de mi partido propone una medida en que se pueda entrar a los hogares a ver si este Hernández es un Hernández o no, a ver cuánto tienen los ricos. Estamos ante un panorama complicado, muy difícil, que se llegan a hacer estas propuestas, pues, de pedirle dinero a los investigadores cuando se tira en estadios de béisbol y se tira en refinerías. Pues sí, muy complicado. Tienes razón. Víctor, por favor. Un tema muy polémico, finalmente se echó para abajo esto que pues se presentó como un supuesto llamado a una donación voluntaria de 1, 2 o 3 meses de los apoyos que reciben los investigadores, lo cual pues sí es grave, y esto me hace recordar el acuerdo también reciente publicado por el presidente de la República, en donde pues igualmente llama de manera voluntaria a funcionarios de alto rango en la administración pública a reducir su salario y a no percibir su aguinaldo, lo cual pues raya en la ilegalidad. Entonces creo que sí es un tema muy polémico, pero el tema de fondo es en realidad cuántos recursos podría obtener el gobierno por una medida como esta. La verdad es que no serían muchos recursos y sí terminaría afectando a pues personas que hacen un trabajo puntual y clave como los investigadores que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores. Claro, gracias. Enrique, comentarios finales, por favor. Creo que la intención que hubo, afortunadamente retirada porque no se dejaron los investigadores, no nos dejamos como sociedad, pero es un termómetro de cómo se ve a la ciencia y a la investigación. Más allá de los discursos y de los dichos acerca de la soberanía nacional, de la autonomía científica y tecnológica, etcétera, etcétera, en realidad se tiene muy poca consideración por los científicos y los investigadores mexicanos. Y casi te diría que si les dan tiempo, hasta el Sistema Nacional de Investigadores va a tener alguna revisión, van a pensar que es mucho dinero y que luego hay muchos proyectos que se van al sector privado. Hay que recordar el tema de la ciencia neoliberal, aquel concepto que sacó la titular del CONACYT. Simple reflejo de ese mismo concepto. Bueno, pues como ustedes son muy neoliberales, pues cáiganse con un porcentaje de las aportaciones. Afortunadamente se detuvo. Pues sí, afortunadamente, una medición más para poner el termómetro. Señores, gracias, les agradezco profundamente. Don Pablo Iriart, buenas noches, muy amable. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Víctor Piz, buenas noches. Gracias, buenas noches a todos.
Y don Enrique Quintana, muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. No se despegue mucho más aquí en el Financiero Bloomberg a continuación. Buenas noches.